mediador en tres oficios, ¿cierto? En profeta, sacerdote y rey. También estuvimos hablando sobre la unión entre la naturaleza divina y la naturaleza humana, de tal forma que quedó claro de que Jesucristo es verdaderamente hombre y es verdaderamente Dios. Estas dos naturalezas están unidas perfectamente en una sola persona, y esa persona es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estas dos naturalezas están unidas sin mezcla, sin confusión, sin separación o división. ¿Quién recuerda, amados hermanos, cuál era el propósito, cuál era la función que desempeñaba un mediador? Acercaba a Dios con los hombres. Amén, amén. La función del mediador, la función o la condición de esta persona era intervenir entre dos partes que estaban enemistades, con el propósito de poder realizar un encuentro o una reconciliación. Y hablando, mis amados hermanos, desde lo que Dios hizo a favor de nosotros, es que nuestro Señor Jesucristo, Él es el mediador, Él es aquel que reconciliaría estas dos partes que estaban enemistadas, Dios con la humanidad. Dice 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5, dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Podemos ver, mis amados hermanos, que hay una enemistad, ¿cierto?, entre Dios y los hombres, y que Dios en este plan intratrinitario, lo que nosotros conocemos como el pacto de redención, ha determinado a Jesucristo como el mediador. Podemos ver en 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5 que dice Jesucristo hombre, y esta palabra en griego se puede traducir como Cristo, quien también fue hombre. Por lo tanto, solamente aquel verdaderamente hombre y verdaderamente Dios podía reunir, reconciliar estas dos partes que estaban enemistadas. Podía reconciliar al Creador con los pecadores. Y podríamos preguntarnos nosotros, bueno, ¿por qué tenía que ser hombre y por qué tenía que ser Dios? Porque como decía nuestro pastor, que solamente Dios nos podría salvar de Dios. Y que aquel mediador también debía ser humano para sufrir lo que nosotros como seres humanos debíamos de merecer a causa de nuestro pecado. Nosotros vemos en el Antiguo Testamento de que Moisés fue el mediador del antiguo pacto y ahora Cristo es el mediador del nuevo pacto, aquel que habla mejores promesas. Y en el Antiguo Testamento habían tres tipos de oficios. Cada uno de ellos, de las personas que desarrollaban este oficio, era elegido por Dios y capacitado por Dios para poder llevar a cabo esta labor que Dios le había dado por medio del Espíritu Santo. Para poder recordar un poco más sobre estos oficios, eran tres oficios, ¿cierto? El de profeta, sacerdote y rey. La labor principal que tenía el profeta era de poder ser un vocero, poder dar a conocer la voluntad de Dios. Dios en vez de hablar de una forma audible desde el cielo, lo que Él hacía era poner su palabra en hombres elegidos soberanamente por Él para poder comunicar su voluntad al pueblo. Así, mis amados hermanos, también podemos ver a los sacerdotes, a diferencia de los profetas, quienes se ponían de frente al pueblo y hablaban la voluntad de Dios. A diferencia de ellos, lo que hacía el sacerdote era darle la espalda al pueblo, entrar al lugar santísimo, entrar al templo y poder entrar allí para poder hablar a Dios de los hombres y así poder hacer intercesión por estos hombres, por el pueblo de Israel en específico. Y así él ofrecía sacrificios por los pecados, por los de él, porque también él era pecador, el sumo sacerdote, y por los del pueblo. Y también vemos el otro oficio que era el de rey, el cual
tenía la función de legislar bajo la ley de Dios y procurar establecer la ley, los mandatos de Dios al pueblo y procurar que ellos anduviesen en ellos. Y todos estos oficios que pertenecían a un mediador anticipaban a Cristo, al perfecto. Todos estos mediadores, todos estos oficios fueron realizados por personas pecadoras como nosotros, personas que llevaban su labor pero que no satisfacían la justicia de Dios, que no satisfacían los atributos de Dios, pero ellos ahora tipificaban a nuestro Señor Jesucristo, aquel que había de venir. Nuestro Señor Jesucristo, Él es el profeta, Él es quien fue enviado por parte de Dios, quien dio a conocer a los hombres la voluntad de Dios. Cristo fue la palabra encarnada, el verbo hecho carne, la palabra, el logo hecho carne, habitó entre nosotros. Él dio a conocer la voluntad de Dios. Él, aquel que había estado eternamente con Dios el Padre en esa relación trinitaria, quien conocía al Padre, del cual bebieron todos los demás profetas, y Él es el profeta de los profetas, el maestro de los maestros. Al igual, mis amados hermanos, Cristo es el perfecto sumo sacerdote, aquel que intercede por los hombres delante de Dios, aquel que se ofreció como un sacrificio santo, sin mancha y perfecto. Él es aquel que se entregó como propiciación por nuestros pecados, como representante de nosotros para satisfacer a Dios el Padre. Y por último, Él es el perfecto Rey. Él es aquel que gobierna a su iglesia. Él es el que guía a su iglesia para que ellos anden en toda verdad, en toda justicia, para que anden en su ley. Él le ha dado oficiales a su iglesia para poder guiar a su iglesia. Él nos ha dado leyes. Él nos disciplina. Él también es quien gobierna por sobre todos. Por lo tanto, Él es el perfecto Rey. Ahora, mis amados hermanos, le invito a que puedan abrir su confesión de fe. Estaremos el día de hoy meditando en el párrafo número 3 y en el párrafo número 4. Dice así el párrafo 3. El Señor Jesús, en su naturaleza humana, unida así a la divina, en la persona del Hijo fue santificado y ungido sin medida con el Espíritu Santo, teniendo en Él todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, en quien agradó al Padre que morara toda plenitud, con el propósito de que siendo santo, inocente y sin mancha, y lleno de gracia y de verdad, Él pudiera estar completamente equipado para ejercer el oficio de mediador y fiador, el cual no tomó para sí mismo, sino que fue llamado a esto por su Padre, quien también puso todo poder y juicio en sus manos y le dio el mandato para que lo cumpliera. En este párrafo, amados hermanos, podemos ver que nuestro Señor Jesucristo, en esta unidad entre la naturaleza humana y la naturaleza divina, Él fue ungido por el Espíritu Santo de una forma incalculable, de una forma sin límites y de una forma sin medida, como dice nuestra confesión de fe. Muchas veces cuando nosotros leemos los evangelios, ¿cierto? Cuando miramos nuestra vida, cómo el Señor transformó nuestra vida, vemos ese poder milagroso de nuestro Dios, podemos ver las maravillas que Él hacía, ¿cierto? Y que son relatadas en los evangelios, cómo Él resucitaba a los muertos, cómo dio vida a Lázaro, alguien que ya tenía un cuerpo putrefacto. El Señor le dijo: Lázaro, ven fuera. Entonces vemos un poder en Él, cómo restauraba a los cojos, entre otros muchos milagros más. Y lo único que nosotros podemos concluir al mirar todas estas maravillas es que nadie se le puede comparar a Él, de que Él es por sobre todos, de que no hay criatura, no hay hombre que se le compare. Y como dice la confesión, que Él ha sido santificado
o separado y distinguido de entre los demás, exaltado por sobre todos. Dice Juan capítulo 3, versículo 34, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Aquí vemos, mis amados hermanos, en el Evangelio de Jesús según San Juan, en el capítulo 3, de que Juan el Bautista estaba hablando de que Jesucristo es superior a él, era superior al ministerio de Juan el Bautista, y que Jesucristo era superior a todos. ¿Por qué? Porque Jesucristo había experimentado el Espíritu Santo sin medida. Cristo había experimentado el Espíritu Santo sin límites, sin medidas, de una forma incalculable. Y podríamos preguntarnos nosotros, ¿y por qué Cristo tenía la necesidad de ser ungido por el Espíritu Santo? Nosotros podemos ver que en el Antiguo Testamento las personas que eran elegidas por Dios para realizar una labor de oficio mediador anticipando a Cristo, estas personas requerían un ungimiento con aceite. Y todos nosotros podemos recordar eso. Cada vez que leemos el Antiguo Testamento podemos ver que los reyes eran ungidos con aceite. Por ejemplo, el rey Saúl, el rey David, ¿cierto? Y esta operación del Espíritu Santo se simbolizaba de forma externa por medio de la unción con aceite. Pero mis amados hermanos, Cristo no fue ungido con aceite, pero sí fue ungido con el Espíritu Santo sin medida. Es decir, que no de una forma limitada como lo habían experimentado las demás personas que lo tipificaban. Claramente Cristo no tenía la necesidad del Espíritu Santo para su propia salvación, porque Él no tenía pecado, a diferencia de nosotros. Pero sin embargo, siendo verdaderamente humano, sí necesitaba para cumplir con la obra de redención. Como Él era humano, necesitaba de la unción del Espíritu Santo de Dios para poder llevar a cabo la obra de redención. En Hechos capítulo 10, versículo 38 dice: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Acá, mis amados hermanos, vemos a Jesucristo obrando, a Jesucristo intercediendo en favor del pueblo de Israel en completa dependencia del poder del Espíritu Santo de Dios. Vemos a Cristo en esta unión entre sus dos naturalezas, todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, como lo dice en Colosenses capítulo 2, versículo 3. Y también, mis amados hermanos, podríamos preguntarnos, bueno, ¿por qué? Porque a Dios le agradó que en Él habitara toda la plenitud. Él fue ungido, como dice en Hebreos capítulo 1, versículo 9, una cita directa de Salmo 45, versículo 7, el cual dice, palabras de Dios el Padre, hablando de su Hijo Jesucristo, diciendo de que Jesucristo es superior a los ángeles. Él dice: has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Entonces, mis amados hermanos, podemos ver que Cristo fue ungido con óleos de alegría más que sus compañeros. Y aquellos compañeros pueden también significar aquellos que anteriormente habían realizado obra anticipatoria de la obra mediadora de Cristo, como los profetas, los sacerdotes y los reyes que vemos en el Antiguo Testamento. Jesucristo, Él fue ungido con óleos de alegría más que a sus compañeros. Cristo fue y es santo, inocente y sin mancha, como dice en Hebreos capítulo 7, versículo 26, y lleno de gracia y de verdad. Todo esto, mis amados hermanos, tenía un propósito, el cual Cristo, al estar lleno del Espíritu Santo, estuviera completamente equipado para asumir el más alto oficio, ser mediador y fiador.
Leamos nuevamente el párrafo 3. Dice, el Señor Jesús en su naturaleza humana, así unida a la divina, en la persona del Hijo, fue santificado y ungido con el Espíritu Santo sin medida, teniendo en él todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, en quien agradó al Padre que habitara toda la plenitud, a fin de que siendo santo, inocente, inmaculado y lleno de gracia y de verdad, estuviera enteramente equipado para ejercer el oficio de mediador y fiador, o garante, que también significa. Oficio que no tomó por sí mismo, sino que fue llamado a éste por su Padre, quien también puso todo poder y juicio en su mano y le dio mandamiento para ejercerlo. Entonces, mis amados hermanos, podemos ver que todo lo que Dios hizo al ungir a su Hijo Jesucristo con su Espíritu Santo tenía un propósito, y era equipar a su Hijo Jesucristo para que Él pudiera ejercer el oficio de mediador y fiador. ¿Qué es un fiador? Un fiador es la contraparte de la obra de un mediador. Estas dos se pueden distinguir, pero son inseparables. Es una persona que responde por otra de una obligación de pago. Un fiador es el aval, la persona que adquiere de hacer aquello a lo cual la otra persona estaba comprometida en caso de incumplimiento. Entonces, mis amados hermanos, lo que nos dice la confesión de fe es que Cristo es el fiador del nuevo pacto, ya que como vimos nosotros en los capítulos anteriores, de que el hombre quebrantó el pacto, lo quebrantó, desobedeciendo a Dios, acarreando maldición sobre sí, y cada día el hombre transgrede el pacto. Es por esto, mis amados hermanos, que Cristo aseguró nuestra salvación obedeciendo la ley. Esa ley que nosotros tuvimos que haber obedecido, pero que cada vez constantemente la quebrantábamos y la quebrantamos, Cristo la obedece en lugar nuestro. Él es el justo, ¿cierto? Nosotros somos injustos. Y nuestra iniquidad fue imputada a Él, lo que en la teología se conoce como la doble imputación. La justicia que Él vivió, la vida que Él vivió es contada a mi cuenta, es imputada a mi favor para que Dios me considere como justo, ¿cierto? Y mi pecado le es transferido a Cristo, y Él en la cruz fue hecho pecado, fue hecho maldición, para que nosotros viniésemos a hacer justicia de Dios en Él. Y nuestro Señor Jesucristo, como fiador, Él asegura el éxito de esta obra de redención. Jesucristo, en su gracia y en su misericordia, aceptó este oficio de mediador, encomendado por su Padre, el cual no tomó por sí mismo, sino que fue llamado a este oficio por su Padre. Miren, dice Hebreos capítulo 5, versículo 4 y 6, dice: nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Acá, mis amados hermanos, podemos ver que Jesucristo no se autoproclamó sumo sacerdote, sino que el Padre le encomendó este oficio. El Padre llamó a nuestro Señor Jesucristo para ser aquel que reconciliaría y salvaría a su pueblo, aquel pueblo que le dio por simiente en ese pacto intratrinitario que hicieron en la eternidad pasada, nosotros le podríamos llamar. Siendo Él el mediador y fiador, equipándolo con el Espíritu Santo de Dios para sufrir los tormentos del infierno que nosotros merecíamos, para sufrir el juicio que estaba sobre nosotros, para sufrir la ira de Dios, para beber esa copa que estaba para nosotros como pecadores. Cristo la recibió en nuestro lugar.
Cristo fue equipado con el Espíritu Santo de Dios para ejercer este oficio. Y ahora, mis amados hermanos, les voy a invitar a que podamos leer el párrafo 4, el cual dice: este oficio fue asumido por el Señor Jesús con la mayor disposición, y para poder desempeñarlo nació bajo la ley y la cumplió perfectamente, y sufrió el castigo que correspondía a nosotros, el cual debíamos haber llevado y sufrido, siendo hecho pecado y maldición por nosotros, soportando gravísimas penas en su alma y dolorosísimos sufrimientos en su cuerpo. Fue crucificado y murió, y permaneció en el estado de los muertos, pero no vio corrupción. Al tercer día resucitó de entre los muertos con el mismo cuerpo en que sufrió, con el que también ascendió al cielo. Allí está sentado a la diestra de Dios, de su Padre, intercediendo, y regresará para juzgar a los hombres y a los ángeles en el fin del mundo. Aquí, mis amados hermanos, en las primeras declaraciones que hace este párrafo, lo que nosotros podemos ver es una clara muestra de lo que corresponde a nuestro Señor Jesucristo como nuestro sumo sacerdote, como aquel que entraría al lugar santísimo para interceder a favor de nosotros, para reconciliarnos con Dios el Padre. Nuestro Señor Jesucristo, como podemos ver en el párrafo 4, asumió de muy buena voluntad esta labor que Dios el Padre le había encomendado. Si alguien me puede ayudar con Juan capítulo 10, versículos 17 y 18. Y otro hermano, si me puede ayudar con Hebreos capítulo 10, versículo 4 al 7. Amén. Amén. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Amén. Lo que podemos ver nosotros en estos versículos es que Jesucristo puso su vida de sí mismo. Él dice, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces podemos ver que nuestro Señor Jesucristo asume este oficio como mediador de su propia voluntad, sino que yo de mí mismo la pongo, dice él. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Qué maravilloso, mis amados hermanos, es poder ver el amor de nuestro Señor Jesucristo, de ver el amor de Dios al que nosotros, estando perdidos, ¿cierto? Siendo merecedores de la ira de Dios, Él en la eternidad pensó en nosotros y de un plan para poder salvarnos. Y en ese plan, Él determinó a su Hijo Jesucristo como el mediador de este pacto, como aquel que reconciliaría esta relación quebrantada entre Dios y los hombres. Hebreos capítulo 10, versículo 4 al 7. Amén. Amén. Gracias, Matías. Aquí nosotros podemos ver una cita del autor de los Hebreos a un salmo donde este salmo muestra
la insuficiencia que tenían estos sacrificios que se estaban ofreciendo. Dice en la primera parte, en el versículo 4, dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. O sea que podemos ver que aquellos sacrificios que se hacían en el antiguo pacto, estos sacrificios eran insuficientes para poder traer el perdón de pecados al pueblo. Y después dice, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. Ya Dios estaba hastiado de estos sacrificios que se hacían de una forma ritualista y que las personas no iban a Dios, sino que lo hacían de una forma externa solamente. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo. Mire esta conversación entre Dios el Padre y el Hijo Jesucristo. Dice, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Qué maravilloso, mis amados hermanos, poder leer estas palabras, esta conversación entre Dios y el Padre y esta voluntad dispuesta de nuestro Señor Jesucristo para poder salvarnos a nosotros, hombres pecadores. He aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Entonces, mis amados hermanos, en estos dos versículos nosotros podemos ver la amorosa voluntad de nuestro Dios para poder rescatarnos, para poder hacer, mis amados hermanos, lo que nosotros no podíamos hacer, que era salvarnos. Él nos salvó a nosotros, Él obró a nuestro favor como mediador y fiador. Luego, mis amados hermanos, en el párrafo 4 dice, este oficio fue asumido por el Señor Jesús con la mayor disposición y para poder desempeñarlo nació bajo la ley y la cumplió perfectamente. ¿Alguien que pueda leer Gálatas capítulo 4, versículo 4? Y Mateo capítulo 3, versículo 15. Amén. Amén. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Amén. Gracias, hermano. Acá nosotros podemos ver que la segunda persona de la Trinidad, nuestro Señor Jesucristo, nació bajo la ley. Nuestro Señor Jesucristo se sometió a las exigencias de la ley, a la ley moral, que la ley moral mostraba lo que a Dios le agrada, mostraba el carácter perfecto de nuestro Creador, mostraba la santidad de Dios, y Cristo se sometió a esta ley, y también Él se sometió a la ley ceremonial, ofreciéndose Él como un sacrificio sin mancha, perfecto, como un sacrificio que haría perfectos para siempre a los santificados. El Salvador, mis amados hermanos, cumplió la ley perfectamente. Desde el momento en que Él se presentó en el río Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista, hasta el momento en que cumplió con la ley y los profetas, consumó la obra, exclamó, consumado es. Por lo tanto, la obra de redención está hecha, y lo hizo como nuestro mediador en favor nuestro. Él nació bajo la ley, esa ley que nosotros quebrantábamos y que quebrantamos cada día, aquella que dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, amarás a tu prójimo como a ti mismo, en estos 2 mandamientos resumidos, los 10 mandamientos, ¿cierto? Cristo la cumplió perfectamente, en Él no había pecado, en Él no se halló mancha alguna, en Él no se halló alguna suciedad, en Él no había pecado, completamente santo. Y mis amados hermanos, Él, es maravilloso el Evangelio, estudiar la doctrina de la doble imputación, porque nosotros podemos ver esa transferencia de que dice el Salmo, Isaías 53, dice: mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros.
Ese pecado que nosotros cometimos y que cometió Adán, ¿cierto?, fue imputado a nuestro Señor Jesucristo, y para que nosotros fuésemos considerados justos delante de Dios, nuestro Señor Jesucristo cumplió la justicia, cumplió la ley que nosotros cada día quebrantábamos. Luego, en el párrafo 4, encontramos los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo por causa de nuestro pecado, por causa de nuestra maldad. Dice así: y sufrió el castigo que correspondía a nosotros, el cual debíamos haber llevado y sufrido, siendo hecho pecado y maldición por nosotros, soportando gravísimas penas en su alma y dolorosísimos sufrimientos en su cuerpo. Fue crucificado y murió, y permaneció en el estado de los muertos, pero no vio corrupción. Lo que podemos ver acá, mis amados hermanos, es lo que se conoce en teología como el estado de humillación de nuestro Señor Jesucristo, donde Él nace bajo la ley, nace bajo una mujer de la Virgen María, ¿cierto? Él sufre la ira, el castigo que nosotros merecíamos, aquel castigo que correspondía a nosotros, aquel que nosotros debíamos de haber llevado y sufrido. Ese estado se conoce como el estado de humillación de nuestro Señor Jesucristo. Si alguien pudiera leer Gálatas capítulo 3, versículo 13. Gálatas capítulo 3, versículo 13, y otro hermano, Isaías capítulo 53, versículo 6. Amén. Nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Amén. Acá podemos ver, mis amados hermanos, esa obra sustitutiva de nuestro Señor Jesucristo, Él recibiendo lo que nosotros debíamos de haber recibido. Dice el Antiguo Testamento: el alma que pecare, ésta morirá. Alguien tenía que morir por el pecado, y ese alguien, por voluntad de Dios, por este plan intratrinitario que se hizo en la eternidad, fue nuestro Señor Jesucristo. Nosotros podemos ver, mis amados hermanos, que Cristo en su obra de mediador, Él padeció los más horrendos sufrimientos. Y esos sufrimientos no fue simplemente los azotes que Él recibió, las humillaciones que Él recibió, la crucifixión que Él llevó. No fue eso, como si esto fuera poco, sino que Él padeció mucho más que eso. Al entrar al huerto Getsemaní sintió una presión invisible, más fuerte que aún el temor a la muerte. Dicen los primeros cristianos en los siglos primeros que ellos siempre han reconocido que antes que los malhechores iniciaran su sucio trabajo, en el huerto Jesús ya había comenzado a experimentar aquellos dolores agonizantes del castigo reservado para nosotros su pueblo. Nuestro Señor Jesucristo, allí en el Getsemaní, ¿cierto? Él ya comenzó a sentir aquel castigo preparado que había para Él en lugar de nosotros. Ese fue el dolor más tremendo que nuestro Señor Jesucristo experimentó. Dice Mateo capítulo 26, versículo 37, si algún hermano me puede ayudar con él. Mateo capítulo 26, versículo 37 y 38. Amén. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzaron a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste, hasta la muerte, velad conmigo. Amén. Amén. Acá, mis amados hermanos, podemos ver las palabras de nuestro Señor Jesucristo diciendo: y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó
a entristecerse. Él comenzó a experimentar este castigo que estaba preparado para él por causa de nosotros, por causa de nuestro pecado, aquel castigo, aquel sufrimiento, aquella ira que él tomaría en nuestro lugar, aquella copa que nosotros merecíamos, ahora nuestro Señor Jesucristo la estaba experimentando. El credo de los apóstoles, al hablar de estos sufrimientos que padeció nuestro Señor Jesucristo, lo describen de la siguiente forma. Describen este sufrimiento, el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, como el descenso a los infiernos. Por lo tanto, amados hermanos, Jesucristo, Él sufrió el infierno que nosotros debíamos de haber sufrido. Vemos que nuestro Señor Jesucristo allí en la cruz, en Mateos 27, versículo 46, dice: Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Podemos ver, mis amados hermanos, que Jesucristo, el Hijo de Dios, el que había estado eternamente con su Padre y con el Espíritu Santo, ahora estaba clamando, colgado en una cruz: Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y podemos ver que Jesucristo fue desamparado allí en la cruz, porque Dios no tiene comunión con el pecado, y Jesucristo allí en la cruz fue hecho pecado por nosotros. Él fue hecho maldición para que nosotros viniésemos a hacer justicia de Dios en Él. Por lo tanto, en ese evento nosotros podemos ver que la ira de Dios, el infierno eterno de Dios, irrumpió en el tiempo y se desparramó sobre su Hijo Jesucristo. Luego, mis amados hermanos, de ver el estado de humillación de nuestro Señor Jesucristo, podemos ver el estado de exaltación de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo murió, fue sepultado, permaneció en el estado de los muertos por 3 días, pero al tercer día resucitó. Y gloria a Dios, mis amados hermanos, porque nuestro mediador no se quedó allí en la tumba como un redentor perdido, como un redentor fracasado, sino como un redentor glorificado, un redentor excelso por sobre todo, como un redentor victorioso, aquel que derrotó a la muerte y a todos los poderes de maldad. La obra del Hijo satisfizo al Padre. Todo lo necesario para nuestra salvación se cumplió de tal modo que es nuestro mediador y fiador. Por tanto, el Padre resucitó de entre los muertos a nuestro Salvador. Y luego de que nuestro Señor Jesucristo fue resucitado, podemos ver de que nuestro Señor Jesucristo fue ascendido. Fue que en ese mismo cuerpo que Jesús ascendió al cielo desde la cima de un monte de Betania, aún en el cielo nuestro mediador sigue teniendo un cuerpo. Ya no un cuerpo con las debilidades, con las necesidades propias de la naturaleza humana, como tener hambre, como querer dormir, ¿cierto? Ya no con esas necesidades, sino con un cuerpo glorificado, con un cuerpo incorruptible. Y con esa obra, nuestro Señor Jesucristo nos despejó el camino al cielo. Nuestro Señor Jesucristo nos abrió el camino, nos abrió ese velo que nos impedía de poder entrar al lugar santísimo, y ahora podemos tener una plena comunión con Dios el Padre por medio de su Hijo Jesucristo. Qué maravilloso, amados hermanos, es el Evangelio, que para nosotros perdidos, merecedores del infierno, de la ira de Dios, Él hizo la obra en lugar de nosotros para que nosotros pudiésemos ser salvos y disfrutar de su presencia por siempre, de poder glorificarle a Él y de poder disfrutar cómo es el propósito con el cual nosotros como seres humanos fuimos creados. Él, nuestro Señor Jesucristo, ha estado
ocupado reuniendo a su iglesia, trayendo a su iglesia a aquellos que han sido predestinados para vida eterna. Él los ha estado reuniendo de todo el mundo. Nosotros podemos tener hermanos en todos los lugares del mundo. Tenemos hermanos en Rusia, en Medio Oriente, en las más partes lejanas. Allí tenemos hermanos, y es porque nuestro Señor Jesucristo, como Rey, Él está reuniendo a todo su pueblo para poder obtener aquella salvación para nosotros. Él ha estado distribuyéndonos dones como Rey. Él ha estado librándonos de nuestros enemigos como Rey. Él cada día nos ha estado guardando de nuestros pecados. Él ha estado formando su carácter cada día en nosotros. Cristo es aquel que intercede por nosotros. El que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él es aquel que está trabajando cada día. Él es aquel que está guiando nuestra vida, que nosotros guardemos su ley. Él está, como era la función del Rey, Él ahora está procurando, trabajando para que nosotros andemos bajo la ley de Dios. Vemos que en el Antiguo Testamento todos aquellos fracasaron. Vemos a los reyes que muchas veces llevaban al pueblo tras la idolatría, alejaban al pueblo de Dios. Aún el rey David, que en las Escrituras era considerado como un hombre conforme al corazón de Dios, pecó con Betsabé, ¿cierto? Siendo un adúltero y un homicida intelectual. Podemos ver, mis amados hermanos, que ahora Cristo lo hace de una forma perfecta, de que Él es nuestro profeta. Él es aquel que nos ha dado a conocer su voluntad, es aquel que nos guía cada vez a su verdad a través de las Escrituras. Él es nuestro sumo sacerdote, aquel que se entregó por nosotros para que nosotros viniésemos a alcanzar la reconciliación con Dios, con nuestro Creador. Y Él es el Rey, aquel que nos guarda, aquel que nos libra de nuestros enemigos, aquel que nos libra de nuestros pecados, aquel que restringe aún el pecado remanente que está en nosotros. Él es aquel que cada día nos está santificando y formando su carácter en nuestras vidas. Por lo tanto, Él es el Señor de señores y Rey de reyes. Y a pesar de nuestros pecados cotidianos, podemos hallar paz en nuestro Señor Jesucristo. Podemos hallar paz en nuestra conciencia, sabiendo de que Él es nuestro mediador, de que por Él podemos encontrar el perdón de pecados, que Él nos defiende perpetuamente, de que Él es capaz de callar a nuestro acusador. Así como el sumo sacerdote Josué estaba manchado por el pecado con sus ropas viles, allí como lo relata el profeta Zacarías, y llega Satanás, el diablo, a acusarlo, y Dios le dice: ¿no ves que este es un tizón arrebatado del fuego? Y tráiganle ropas de gala, tráiganle ropas limpias. Y asimismo nosotros, mis amados hermanos, somos un tizón arrebatado del fuego, arrebatado del infierno, y ahora hemos sido vestidos con ropas perfectas, con las ropas, con las vestiduras de nuestro Señor Jesucristo, con ropas de galas. Y podemos tener perfecta comunión con Dios, podemos entrar al lugar santísimo cada vez que nosotros necesitemos, y estamos llamados a cada día acudir al trono de la gracia. Por lo tanto, mis amados hermanos, nosotros podemos ver de que este Rey, el Rey, la cabeza de la iglesia, un día va a venir a esta tierra por segunda vez y va a juzgar a los hombres y a los ángeles. Este día será glorioso para nosotros los creyentes, porque ya no tendremos más tristeza, ya no tendremos más angustia, ya no estaremos en la presencia del pecado, ya el pecado no existirá para nosotros, y estaremos con Él eternamente adorándole, glorificándole como Él es digno. Y será un día terrible para aquellos
incrédulos, para aquellos que han rechazado a este mediador. Y hoy día, para ir finalizando ya, quisiera realizar unas preguntas para que pudiéramos meditar, y es: ¿has creído en este único mediador entre Dios y los hombres? ¿Has creído de todo corazón? ¿Has visto la humillación de Cristo, aquella humillación que Él sufrió en nuestro lugar? ¿Has visto aquel que sufrió los tormentos del infierno en tu lugar? ¿Has visto aquel que resucitó y ascendió al cielo y que está sentado a la diestra de Dios el Padre intercediendo y que un día volverá a juzgar? Si no lo has hecho, si no lo has visto, Dios te llama a que te arrepientas y pongas toda tu fe en nuestro Señor Jesucristo, en aquel que es mediador y fiador de este nuevo pacto. Dios nos bendiga, amados hermanos. Oremos. Padre eterno, Padre celestial, cuán glorioso es su evangelio, Señor.